Buenas tardes, diácono Alberto. Buenas tardes, hermana, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Muy bien. Qué bueno que está aquí nuevamente con nosotros. Sí. Hoy quizá nos veamos un poquito más por ahí. Ajá, hoy empezamos para nosotros la semana el martes, porque ayer hubo una programación especial. Estuvo libre feriado. ayer. Sí, el jefe nos dio libre. Manuel nos dio libre, entre comillas. Libre del trabajo en el programa, pero tuvimos muchos otros trabajos. Muy bien. Sí, así que para nosotros está empezando la semana. Va a ser corta. Va a ser una semana corta. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que todos hayan disfrutado de ese día de ayer, de descanso, de poder entonces poner en orden todas las cosas. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito, a través de las redes sociales y Católica Radio 88.9 FM, también el área oeste 89. ¿Verdad? 1, el 89.1, ¿verdad, Manuel? Todo Puerto Rico. Así que estamos, y no solamente en Puerto Rico, sino también estamos cruzando frontera. Y ahora con YouTube y Facebook, pues olvídese. No, imagínate, estamos evangelizando y llegando a tantas partes del mundo que de una forma u otra, ¿verdad? Pues es de mucha satisfacción y que este mensaje pues se sigue extendiendo. Sí. Continuamos compartiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos entonces a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la Iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos entonces en el Catecismo, en esta tercera parte que tiene que ver con la vida en Cristo. Y ustedes disculpen que cada vez que hacemos el programa vamos repitiendo, pero lo que se repite se nos va quedando y nos va ayudando a nosotros a hacer este camino y esta catequesis que estamos compartiendo con ustedes, ¿verdad?, sobre los 10 mandamientos. Una primera sección, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Una segunda sección que nos lleva a los mandamientos y que vamos uno por uno desglosándolo. En este programa de ayer dábamos entonces inicio al artículo 7 con el séptimo mandamiento que dice: no robarás. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad de la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común, exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo, ¿verdad? Entonces ya nos introducíamos en este artículo número 7, que es el séptimo mandamiento: no robarás. Y todo con miras ¿a qué? Al bien común, que exige un respeto y del destino universal de los bienes y del derecho de la propiedad, ¿verdad? ¿De quién? De cada persona. Por eso veíamos este primer acápite que nos hablaba del destino universal y la propiedad privada de los bienes, y ahí veíamos cómo dice que al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ello, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. 3 palabras claves: cuidado, dominar y beneficiar ¿de qué? De los frutos. Luego entonces hacíamos un caminito más y pasábamos al segundo acápite: el respeto de las personas y sus bienes. Y dentro de este respeto de las personas y de sus bienes, cuidando siempre, que fue una palabra que resonó mucho en todo lo que compartíamos, el bien común de este hermano, de esta hermana, veíamos entonces el respeto de los bienes ajenos. Aquello que no es tuyo, tú no lo puedes tomar. Ese respeto que hay que tener por aquello que de una forma u otra
las personas lo han ido consiguiendo y tú pues a lo mejor no lo tienes o no puedes en este momento tenerlo, pues entonces, ¿qué sucede? Es respeto a esos bienes que no nos pertenecen, pero un respeto también no solamente hacia los bienes que no nos pertenecen, sino también hacia ti mismo como persona, en tu ser íntegro, y a los bienes que entonces el gobierno o aquellas personas, aquellas instituciones por el orden social deben dar al pueblo a lo que le pertenece a las personas. Vamos entonces a continuar dando lectura a este séptimo mandamiento y vamos a pasar al numeral 2411. Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa, que regula los intercambios entre las personas en el respeto exacto de sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente, exige la salvaguardia de los derechos de propiedad, el pago de las deudas y el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia. La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, que se refiere a lo que el ciudadano debe equitativamente a la comunidad, y de la justicia distributiva, que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos en propósito a sus contribuciones y a sus necesidades. Numeral sumamente importante, ¿verdad, diácono Alberto? Que nos ayuda a nosotros a saber qué nos corresponde a nosotros, pero qué le corresponde también a las comunidades, ¿verdad? A los ciudadanos en esa proporción y esa contribución de los bienes. Sí, a veces pensamos, ¿verdad? Podemos correr el riesgo de que justicia es simplemente aquello que me corresponde a mí, o sea, que voy a recibir, mejor dicho, pero no también aquello que tengo que dar, ¿verdad? Que es lo que usted ha explicado aquí muy bien. En virtud de la justicia conmutativa, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario. Jesús bendijo a Zaqueo por su resolución. Si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Los que de manera directa o indirecta se han apoderado de un bien ajeno están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y los beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Están igualmente obligados a restituir en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido. Todos los que han participado de alguna manera en el robo o que han aprovechado de él a sabiendas, por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto. O sea, que el arrepentimiento del robo se debe manifestar no solamente en yo decir, ay, pues me arrepentí de tomar $5 de Sol Cristina que tenía ahí en su carro y se lo robé. Pues no, tiene que demostrarse ese arrepentimiento en la retribución del bien que se obtuvo. Y por eso, ¿verdad?, nos pone este ejemplo de Zaqueo. Sabemos que en el texto bíblico Zaqueo era un cobrador de impuestos y a veces cobraba en exceso. Un poquito más. Un poquito más parece que algo para el gobierno y algo para mí. Entonces, un buen ejemplo que nos pone Jesús, ¿verdad?, desde el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 8, cómo entonces Zaqueo ve, al encontrarse con Jesús, ve y retribuye. Y no dice, le voy a devolver la mitad, sino que cuadrupló, o sea, dio por encima de aquello, porque sintió
que lo que había hecho estaba mal. Y ese arrepentimiento fue desde el corazón de Zaqueo, ¿verdad? No fue algo que Jesús le dijo, tienes que hacer esto. No. Y esa es la importancia cuando nosotros nos encontramos con la persona de Jesús. Cuando tú y yo nos encontramos con la persona de Jesús, podemos descubrir cuán hermoso es este caminar y este peregrinar, y podemos entonces nosotros entender la enseñanza que Jesús nos vino. Dice, yo no vine a abolir la ley, vine a dar plenitud a esa ley, y esa ley se da desde una justicia. Entonces, si yo como ciudadano puertorriqueño tengo que pagar unas contribuciones, pues eso es lo que yo tengo que hacer en este orden. Pero el gobierno, ¿verdad?, las instituciones están también para el cuidado en justicia de no cobrar por encima de lo que verdaderamente es justo en esa contribución. Los juegos de azar, ¿verdad?, o las apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades o las de los demás. La pasión del juego corre peligro de convertirse en una grave servidumbre. Apostar injustamente o hacer trampa en los juegos constituye una materia grave, a no ser que el daño afligido sea tan leve que quien lo padece no pueda razonablemente considerarlo significativo. Acá hay los juegos de azar. Sabemos que han hecho también mucho daño a muchas familias, a muchos matrimonios, porque también crean, pues si la persona no se controla, crean una dependencia, ¿verdad? Tan dañina como la pornografía y la droga. Así mismo es. Por eso, si usted se conoce y usted sabe que usted no tiene un control y va a un casino y se pone a jugar y ganó, y eso que ganó lo quiso y después terminó y lo perdió todo, pues usted no se puede controlar. Sí. Entonces, cuando usted se conoce y tiene un equilibrio en su vida, pues usted puede decir, pues mira, no, me tengo que detener, porque si no, se va a quedar sin dinero que a lo mejor está provisto para los gastos, para la vivencia de esa semana que usted ha destinado. ¿Qué es lo que dice el catecismo? Dice el catecismo que estos juegos, estas apuestas no son en sí contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades o a la de los demás. O sea, si usted va al casino a entretenerse, pasar un ratito allí, pues qué chévere. Y que pero eso no es malo. Pero si usted gasta $100, $40 o lo que fuere en el gimnasio, en el casino, el viernes, pues tendría que usted ver cuánto gasta en la semana en los pobres, ¿verdad? O sea, si gasta 40 en el casino, pues por lo menos sus $60, $80 debe dar por ahí alguien que lo pueda necesitar. Sí, entonces esto es sumamente importante, y como decía el diácono Alberto, no solamente en el juego, hay otros vicios que no podemos controlar, el alcohol, ¿verdad? Si usted sabe que usted se excede de tanta cantidad, pues mire, control. El séptimo mandamiento proscribe los actos o empresas que por una u otra razón egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancía. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la violencia a la condición de objetos de consumo o a una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a su esclavo cristiano no como esclavo, sino como un hermano
en el Señor. Y esto lo vemos en la carta de San Pablo a Filemón, ¿verdad? Cuando aquel esclavo le dice, no lo veas como esclavo, sino como un hermano. Y es un texto muy hermoso que les invitamos a leer en esta carta de Pablo a Filemón en el capítulo 16. Entonces es sumamente importante cómo nosotros entonces responder desde el Evangelio, porque siempre mirando hacia el bien común, hacia mi hermano, beneficia, ayuda. Hay otro texto bíblico que dice, dichoso aquel criado que está alerta cuando llega a su amo y viene y le sirve, pues así mismo después su amo le va a servir a él con ese respeto y esa dignidad. Y esto es una invitación a todos esos buenos cristianos, esos buenos católicos que tienen a su cargo algún negocio, alguna empresa. ¿Cómo soy con mi empleado? Porque si simplemente le pago el salario mínimo federal, pues simplemente eso no dice que yo sea justo con mis empleados. Si les proveo unas condiciones de lugar dignas para que estas personas estén bien, si pues sus días de enfermedad, de maternidad, no sé, tantas cosas que se pueden observar para ser justos con los empleados. Es como también este otro texto bíblico que está, ¿verdad? Cuando salió a buscar personas a que fueran a trabajar a su viña y los empleó y acordó en un denario y después salió a media mañana y a media tarde y aún en la noche, ya terminando el día, y aún los contrató y a todos les dio el salario justo. Y aquel que empezó en la mañana, que se aguantó el sol, que la lluvia, sí, lo que fuera, se quejó. Entonces tú me llamas a mí, ¿verdad? No, sí, yo quiero pagarle a este último lo mismo que a ti. Es la justicia. Independientemente lo que haya hecho, se haya aguantado el sol de todo el día o no. Pero el Señor siempre es justo y nos invita a cada uno de nosotros a esa justicia. Damos otro pasito más y ahora vamos a hablar dentro de lo que es el respeto de las personas y sus bienes, sobre el respeto de la integridad de la creación. El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Dice que este séptimo mandamiento, ¿verdad?, desde ese respeto a la integridad de la creación, y nos habla aquí de los animales, de las plantas, de los seres inanimados, que están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, tanto pasada como presente y futura, pero también en el uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, que no pueden ser separados del respeto y las exigencias morales. Debemos cuidar y tener ese respeto por esa obra creadora. Que aclara el catecismo que el Creador nos ha concedido a los seres humanos un dominio sobre estos bienes naturales, pero dice, es un dominio que no es absoluto. Entonces, por eso el deber nuestro, la responsabilidad nuestra, pues de cuidar nuestros cuerpos de agua, de cuidar nuestras playas, de cuidar nuestros bosques. Y es triste, ¿verdad? Y lo vemos en nuestro país, cuando bajan esas montañas, las van rompiendo y ahí construyen urbanizaciones. Entonces, ¿cómo vamos destruyendo nosotros mismos nuestra protección para nuestra salud?
cuando cortamos algún árbol, ¿sabes? Y lo quitamos, pero no reponemos, no sembramos. Entonces, sin querer queriendo nosotros, esa obra creadora maravillosa que Dios nos dejó, como nosotros la hemos maltratado. Cuando nosotros vemos un poquito todo esto que estamos viviendo de la pandemia, cuando nos encerraron aquel 16 de marzo, que no había nadie en las carreteras, vimos una reestructuración y una renovación de toda la naturaleza, de todo el globo terráqueo, lo vimos y pudimos notar y percibir, diantre, qué pecadores somos, cómo tenemos la tierra tan deteriorada, sí. Los lagos. Y quizá aquí, cosas. Como aquí pues, tenemos ciudades grandes, pero no a gran escala, pero pudimos ver imágenes de ciudades como Nueva York, Ciudad de México, que se fue la ala. El cielo era otro, o sea, a las 3 semanas al mes el cielo parecía otro. Entonces pues tenemos una responsabilidad y ya vemos que el mandamiento no robarás no es simplemente pues que no coja algo que no es tuyo, algo material, abarca más y nos lleva hasta esto. Hasta ver cómo cuidamos el medio ambiente. El medio ambiente. Y eso sabemos, el Papa Francisco ha tenido una gran insistencia en que como cristiano, y también le habla a los hombres y mujeres de buena voluntad, que nos tomemos en serio el cuidado de como le dice el Papa, común. De la casa común, hasta está la encíclica Laudato Si, que es un buen documento que podemos leer. Así mismo, y que es importante y hoy más todavía, porque si seguimos deteriorando esta obra creadora de Dios, pues nos seguimos deteriorando también nosotros como hombres y mujeres. Los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial. Por su simple existencia los bendicen y les dan gloria. También los hombres les deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataba a los animales San Francisco de Asís o San Felipe Neri. Dos ejemplos de dos hombres de unos tiempos, con qué amor trataban. Imagínate que Francisco de Asís le llamaba al hermano, ¿verdad? Al hermano ratón, al hermano perro. Entonces, hay que tratar a los animales, hay que cuidar de ellos. Por eso ahora han salido todas estas instituciones, ¿verdad?, que protegen a los animales y cuidan de ellos, y estos albergues que ahora han salido. ¿Verdad? Si tú tienes un animal en tu casa y tú sabes que tú no le puedes dar ese cariño que ellos necesitan o ese cuidado, pues mira, llévalos a este albergue, pero también provee de esa comida, de eso que necesitan. Y también, ¿verdad?, nos dice a nosotros, también los hombres le deben tener, ¿verdad?, ese aprecio y la delicadeza a ese cuidado de los animales. Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus ocios. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables si se mantienen en límites razonables y contribuyen a cuidar o salvar la vida humana. Un numeral sumamente importante, ¿verdad? Y fíjense que cuando leemos el texto de la creación, ¿verdad?, luego de crear la noche y el día, vemos cómo va también creando todas las especies. Llénese el mar, ¿de qué? De peces. El cielo, la tierra. Ajá. Entonces vemos cómo en ese plan de Dios pensó en todo. Pero pensó en la obra más perfecta, que eres tú, que soy yo, ¿verdad?, el ser humano, y nos dejó para un cuidado. Y cuando vemos el texto bíblico del diluvio a Noé, ¿qué le pidió? Toma
una especie de cada animal, ¿verdad? Para que ellos siguieran creciendo también y poblando la tierra, y son necesarios porque nos alimentamos de ellos, pero también hay que tener cuidado porque hay gente hoy en día que los maltrata. Entonces tenemos que cuidar de ellos porque nos pueden ayudar. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Y este numeral es sumamente importante, ¿verdad? Porque no es que dejemos de amar a los animales, pero cuando ponemos mayor empeño en ellos y nos olvidamos que al lado nuestro tenemos una persona que es como nosotros, que es un ser humano, y a veces mucha gente se queja, trata mejor al animal que a mí, le da mejores comidas al animal que a mí. Entonces cuidado que no vayamos a caer en un desequilibrio, ¿verdad? Hemos caído en, ¿verdad? Como decimos una cosa, decimos la otra, lo dice el catecismo. Yo escucho a veces parejas jóvenes que sé, porque les conozco, que no tienen ningún inconveniente médico para poder ser padre, y te lo dicen, pues no, tengo un perro. Entonces creo que es la alerta que pone el catecismo. Sí, imagínate, un documento publicado en el 1992, y como usted dice, tenemos personas que pues gastan, no sé, $80, $90, $100 en comida para un perro, y incluso ellos mismos no comen bien, no se alimentan bien. Entonces pues ahí sí, querer a los animales, cuidarlos, darles la atención que se necesite, médica, no sé, pero cuidar de que no sea más allá que a las personas. Sí. El equilibrio, ¿verdad? Que ese amor que das y esa entrega que das en este animalito, pues no te olvides que también hay un ser que es igual que tú, que necesita de ese afecto y de ese cariño. Y lo que usted ha dicho, que hay personas a veces que son muy cariñosas con un perrito y con las personas no. Entonces pues los animales están puestos para cuidar de nosotros también, ¿verdad? Porque como tú amaestrar un animal, por ejemplo, una persona que tiene su impedimento de ceguera, como un perro lo puede guiar hacia su destino, lo puede acompañar, lo puede proteger. Entonces están colocados ahí con un propósito para nosotros, pero nunca reemplazar el espacio, el tiempo, el amor y el cariño de otro ser humano como yo, como tú y como yo. Vamos a pausar y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Omecos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde, porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde La Esperanza de los Hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados
a las 4 de la tarde. Domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Al campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM y por el internet catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, esta experiencia y este caminar y sobre todo esta catequesis tan hermosa desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos encontramos, ¿verdad?, en los 10 mandamientos, 2 tablas, los 3 primeros que van en nuestra relación con Dios y los otros 7 en mi hermano, en mi comunidad, en la sociedad, en ese orden. Y nos encontramos entonces compartiendo con ustedes y hablando sobre el 7º mandamiento: no robarás. Estábamos viendo en el segmento anterior ese respeto de la integridad de la creación, ¿verdad? Ese cuidado de esa casa común, y nos los presentaba desde las criaturas también, desde los animales, que son esa obra hermosa que Dios ha creado, pero también se nos explica a través de la Iglesia, cuidado, que por encima del ser humano antepongas, ¿verdad?, ese cariño que no es que está mal que lo tengas, no queremos decir eso. Puedes amar a tus animales, a tus mascotas, eso es lo más hermoso que uno puede tener como
cómo ayudan a uno a drenar. Yo recuerdo, yo tenía 2 perritas, poodles, y una se llamaba Cristal y la otra Princesa. Y a principio pues uno decía, diantre, ¿cómo vamos a manejar todo esto? Pero son una terapia, ciertamente los animales. ¿Usted tuvo perro? ¿Tiene? Tuve un perrito, sí. Me acompañó desde 3er grado hasta mi primer año de seminario. Y murió en el primer año de seminario. Se murió de depresión, sí, bendito quizá. y Manuel, ¿tienes perrito? Sí, ¿cómo se llama? Orión, Ave María, qué bien, rescatado hace poco, lo rescató por allá en Cerro Punta. Es fruto del trabajo. Así que lo encontró por allí, lo vio bonito y se lo llevó y lo tiene, ¿verdad?, como mascota en lo que próximamente será su hogar, seguro que sí. Y es importante tener, ¿verdad?, estos animales, pero sobre todo amar. Si usted no, como amarle. Y si usted está muy ocupado por su trabajo, que usted sepa que no cuenta con el tiempo, no cuenta, usted mismo dice, a mí no me gustan mucho los animales, pues no coja un perrito y no lo lleve a su casa, porque sabe que en algún momento le va a molestar y va a acabar pues soltándolo por ahí. Sí. Y ya sabemos que es un problema en Puerto Rico, que uno va por ahí en muchos lugares y hay cantidad de perros abandonados. Sí, no, ellos hacen sus convenciones. Sus comunas ahí. Eso es así. Así que vamos entonces a continuar en este caminar y vamos a un tercer acápite. Ahora vamos a hablar sobre la doctrina social de la Iglesia, desde el Catecismo de la Iglesia Católica. 2419. La revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda de las leyes de la vida social. La Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conformes a la sabiduría divina. Un numeral, ¿verdad?, que nos va iluminando desde la doctrina de la Iglesia, y dice que la revelación cristiana nos conduce a una comprensión más profunda ¿de qué? De las leyes de la vida social. Por eso para nosotros, dentro de nuestra iglesia, aprender sobre la doctrina social de la iglesia es sumamente importante, porque a veces decimos en la parroquia hay un equipo de pastoral social, pero no conocemos a veces cuáles son las funciones de esta pastoral, y que la iglesia tiene una doctrina social donde va más allá, ¿verdad?, de límites, sino que ve la necesidad, está por la obra social, por el hermano, por la hermana. Sí, pensamos a veces pues que la pastoral social, pues para un grupito pues que les vaya bien, que les guste y les interese. Es para todos. Entonces, me llama mucho la atención esta frase que ha leído la hermana: la iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. O sea, lo que es el hombre en sí, todo lo que se pueda decir del hombre, lo ha recibido la iglesia a través del Evangelio, a través de nuestro Señor, ¿verdad? Que Él mismo es el Evangelio. Entonces, por eso nos interesa todo el ser humano. O sea, que nos interesa que una persona tenga acceso a los sacramentos, claro que sí. Y también nos interesa que esa persona pues tenga unas condiciones de vida en dignidad. Por eso dice, después de esto que acaba de decir el diácono, dice: cuando cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz conforme a la sabiduría divina. Tú tienes una misión, yo tengo una misión. Entonces, cuando nosotros cumplimos con esa misión de anunciar el Evangelio, porque eso, fíjate, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, al final
cuando el presbítero nos envía o el diácono en ese que dice, ahora esto que tú has recibido aquí, vete y compártelo. Eres enviado ¿a qué? A anunciar el evangelio, esa palabra, y a ver la necesidad de aquel hermano, de aquella hermana, y cómo también le puedes ayudar, desde un mensaje, desde un anuncio, pero también desde lo material, que es importante. La iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social, cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. En el orden de la moralidad, la iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al bien supremo, nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. La iglesia, lo dice el catecismo, mira a estas cuestiones temporales, a estas cuestiones de bienes sociales, siempre apuntando al fin último del ser humano. Y el fin último del ser humano es el cielo. Es que algún día volvamos a esa vida que nuestro Padre Dios nos va a dar, ¿verdad? Nos ha destinado a ella. Entonces, por eso este punto del catecismo hace una diferencia, ¿verdad? La iglesia, una cosa es la misión de la iglesia y una cosa es la misión de los estados. Los estados velan por lo social, pues mirando aquí a la tierra, pues nosotros miramos lo social teniendo siempre en perspectiva nuestro fin último, que es el cielo. Es la sobre eternidad. todo ese bien común, ¿verdad? Por eso dice aquí, en el orden de la moralidad, la iglesia ejerce su misión distinta de la que le ejercen las autoridades políticas, que era lo que usted decía ahora. En ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien y a nuestro fin último, que es como tú decías, el cielo. Ese es nuestro fin último. Pero ahora que estamos aquí, ¿cómo entonces nosotros poder colaborar? ¿Cómo nosotros poder contribuir? Y eso nos lo enseña la doctrina social de la iglesia. Lo otro sería convertir a la iglesia en algo que el Papa Francisco ha denunciado tanto y nos ha prevenido tanto desde el 2013. Lo otro sería convertir a la iglesia en una organización no gubernamental, o sea, en una ONG. Y la iglesia no es una ONG. Ya hay muchas por ahí. La doctrina social de la iglesia se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el evangelio y la sociedad industrial moderna. Sus nuevas estructuras para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas formas de trabajo y de propiedad. El desarrollo de la doctrina de la Iglesia en materia económica y social dan testimonio del valor permanente de la enseñanza de la Iglesia, al mismo tiempo que de los sentidos verdaderos de su tradición siempre viva y activa. Un numeral sumamente importante porque nos va haciendo entonces historia, cómo se va haciendo camino con la doctrina social. Y dice que se desarrolló en el siglo XIX, cuando se produce el encuentro entre el Evangelio y la sociedad industrial moderna. Y estas nuevas estructuras, ¿verdad?, para producción de bienes de consumo, su nueva concepción de la sociedad, del Estado y de la autoridad. Esto fue como cuando en el 1949, por ahí, para esa época, los 40, cómo entonces la gente deja la tierra y se va a las grandes industrias. Esos fueron los cambios que empezaron a darse en este siglo XIX. Entonces, la gente que trabajaba
dice, no, espérate. Entonces ahí vienen las grandes urbes y todo esto que ha acontecido, y vemos ahora en macro todo lo que hay y las situaciones que se nos presentan en este diario. Y ahora nadie quiere trabajar la tierra, y esto lo estamos viendo en estos últimos tiempos. Han tenido que traer gente de otros lugares para que vengan a recoger las cosechas. ¿Por qué? Porque la sociedad tan cambiante, la situación de la economía tan cambiante, entonces ¿cómo responder al hoy? Aquella gente, nuestros abuelos y los papás de nuestros abuelos, trabajaban la tierra y ganaban con el sudor de su frente. Ahora la gente quiere trabajar con el sudor del frente. Entonces, ¿cómo responder a esto que hoy la doctrina social nos dice? Una tradición siempre viva y activa, dice el catecismo. Es por eso que la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos de la tradición de la iglesia, no es una cosa estática, no es una cosa, no se trata de cambio, o sea, si cambia o no cambia, se trata de que es una tradición siempre viva y activa. Y entonces por eso van pasando los acontecimientos históricos, como usted bien ha señalado, y esa tradición siempre tiene algo que decir, siempre tiene algo que iluminar. Porque imagínense que la tradición de la iglesia estuviera hablando ahora en plano de siembra, o sea, que la iglesia no hubiera dado ese paso que estaban dando las sociedades con la modernidad. Y entonces por eso la iglesia pues siempre tiene algo que decir. Sí. Iluminar. Y viene de la tradición, ¿verdad? Pues nos los trae porque siempre hay una memoria, siempre hay una historia, y eso es lo que, ¿verdad?, engrandece a los pueblos. Se nos acabó el tiempo, diácono. Tan rápido. Sí, hoy ya se nos fue hoy bien sí se fue rapidito. Rápido. Debe ser que como la semana es corta, sí, los días como ayer fue feriado. Pero mañana volvemos, seguro mañana no es que feriado. Sí, así mismo. Vamos entonces a pedirle a San José que nos enseñe, que nos diga y que nos explique. Enséñanos, José. Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José. Cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José. Cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con nosotros, esté con su familia, esté en su alegría, esté en sus tristezas, en su sufrimiento, y les bendiga siempre y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta mañana. Buenas tardes. Feliz tarde.